Ya comiencen los especiales de paisaje literario, talentos de voz. ¡Ondas infernales! Talentos de voz. Normalmente cuando llegaba Willy o llegaba Kate a reclamarme porque me había comido la comida, me hacía el muerto. ¡Ah! El profesor Utonio, yo no sé por qué insiste en darme brócoli. Cái đừng ngồi việc không? Muy bien, entonces vamos a detener al capitán Titicaca. ¡Tralala! Oye, chavo, chavito, ¿has visto a Ñoño? ¿Sabes qué? Quiero preguntar si has visto a la vieja champuda que anda por allá, quién sabe dónde. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado! ¡Es Freezer! Continúe. Es exactamente el caso. ¡Vete al demonio, Crabapple! Un misterio. La fuerza es infinita, es mucho por aprender queda. Buenas, buenas. Bienvenidos al 15º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con una persona muy especial. Él estudió arquitectura, es fotógrafo, cantante, ingeniero de grabación, locutor y actor de voz argentino. Pelusa Suero. Es personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, reconocimiento a la trayectoria otorgado por la Universidad de Tucumán, distinción a la trayectoria del Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Popular Argentina, entre otros. Ha puesto voz a muchos personajes en las películas animadas, series y anuncios del dibujante Manuel García Ferré. También es conocido por sus grabaciones de la canción humorística con el nombre y el carácter de Napoleón Pupi. Dentro de los trabajos donde podemos escuchar su voz está el del Pavo Modista en Manuelita, Felipe en Mafalda, el querido Clemente, una serie que fue llevada a cabo en el año 1982, cuando fue el Mundial de España. También los más queridos, como el profesor Neuros, Pucho, Larguirucho, el comisario, Gold Silver, el búho, el boxitracio, el director del museo, director del zoológico, entre tantos y tantos y tantos de la serie Las Aventuras de Hijitus. Dentro de la publicidad también podemos escuchar su voz en Los Mosquitos de Raid, Tigre Tony de Zucaritas, El Diablito del Calefón, Orbis, Calorama, La Gotita, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos puede contar de todo lo que sabe, de todo lo que tiene esta gran persona como lo es Pelusa Suero. Bienvenido a Paisaje Literario, Pelusa. ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, con la pandemia esta estamos medio frenaditos, ¿no? Es decir, yo soy hombre de publicidad fundamentalmente, siempre estoy siendo un servidor de la publicidad y en este momento prácticamente se está produciendo muy poco. Pero bueno, salvo eso, yo acá estoy. Es decir, he estado tantos años y he pasado tantas circunstancias con la política argentina y con la economía argentina que los parates han sido monstruosos en algunos momentos, ¿no? Y este es otro parate monstruoso, ¿no?
Digamos que lamentablemente el argentino se termina acostumbrando a todo lo que pasa. Sí, por supuesto, con Alzogaray había que pasar el invierno, por ejemplo, y en la mitad del... Es decir, particularmente en la publicidad se trabaja campañas de invierno, campañas de verano, siempre con un parate de 1 o 2 meses entre temporada y temporada, con lo cual son 6 meses de trabajo y 6 meses de parate. Por ahí son 4 meses de parate o son 8 meses de parate, pero digamos promediando son 6 meses de trabajo y 3 meses y 6 meses de trabajo y 6 meses de parate. Ahora, en la mitad del trabajo, si se produce alguna cosa política que interviene, ahí la publicidad para y por lo tanto se agranda el parate, porque después no se vuelve a reponer. Pero bueno, son historias. Bueno, uno pensaba, a ver, le comentábamos a la gente, si bien dijimos en la presentación, hemos hecho varias entrevistas a lo que son actores de doblaje, locutores, actores en general mexicanos, y Pelusa Suero es uno de los más grandes, no solamente en el doblaje, sino en la publicidad, como ha comentado, en Argentina, y como queremos también un poco mostrar lo que es cada uno de los países de Latinoamérica, si podemos en su momento España, aunque digamos lo conozco bastante menos, para ampliar un poco el panorama. Claramente, por ser argentinos, uno puede estar más al tanto de algunos temas de lo que es en México. No sabía el tema de la publicidad, no es un mundo en donde me mueva, que pasaba de esta manera. Uno podía ver que, bueno, como las publicidades, uno ve que se van renovando de tanto en tanto en lo que es la televisión más que nada, o que hay hoy en día en cable y en todos lados, que era algo un poco más continuo. Evidentemente, no. Bueno, no, es decir, como todas las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este momento a mí me llama la atención de que la mayoría de la publicidad que ve hay un montón de medicamentos que se pasan o de cosméticos que se pasan, pero no hay un montón de otros rubros que no están presentes directamente, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que sea cosa que no sea medicamento o cosmética para el pelo o para la piel o cicatricure o lo que fuere, no existe. Es decir, pareciera ser que es lo único que deja una diferencia tal que pueden anunciar en un momento de una economía bastante restringida, ¿no? Pero bueno, es decir, de todas maneras yo he hecho publicidad de todo tipo. Por ejemplo, en este momento publicidad de autos no hay. Y en este momento publicidad de elementos de cocina no hay. Hay, qué sé yo, hay un montón de cosas que... Es decir, golosinas muy raro, o sea, un montón de rubros que no están, pero esto es un problema nada más que digitado por la economía, ¿no? Ahora, hay una cosa, es decir, en realidad, hablábamos de doblaje, yo doblaje he hecho mucho, porque bueno, voy a contarle a la gente que yo tengo 82 años y que hace 67 años que trabajo, desde mis 14. Con lo cual, después hago mal la cuenta, por ahí de mis 68 años de trabajo. Con lo cual, fundamentalmente, lo que yo he hecho ha sido trabajar en publicidad. Yo llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Lo que pasa que decir qué es lo que hice, dependo de la memoria y de la edad. Porque si yo digo que yo era Takayama, por ejemplo, el japonés Takayama mentiroso, se van a acordar aquellos que vieron publicidad todavía en blanco y negro, todavía no existía la televisión en color. Hasta el año 58 funcionó Takayama, después se dejó de hacer. Si yo digo momentito pluma pluma, estoy hablando de 1960, del licor Tres Plumas. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 42. Bueno, entonces alguna cosa quizá conoces y un montón de otras no sabes de qué estoy hablando. Ahora, lo que evidentemente, y es una de las razones por las cuales me hacen tantos reportajes, es porque yo, aparte de trabajar en publicidad, trabajé en dibujos animados, haciendo voces para personajes de dibujos animados.
Inicialmente, o más importante en mi carrera, fue la vinculación con García Ferré, y dentro de lo que hice con García Ferré, los personajes que hice con la tira Hijitus, que yo hice 16 personajes de la tira Hijitus. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el padre de Oaki, que era Goldsilver, el chofer del padre Oaki, que era Gutiérrez, sí. el comisario de la comisaría de Trulalá, el cabo Lopecito de la comisaría de Trulalá, el boxitracio, qué sé yo, bueno, me pierdo inclusive, ¿no es cierto? Eso se repite, o sea, yo terminé de hacer ese trabajo en 1975 y posteriormente se siguió repitiendo hasta unos 3 o 4 años que se dejó de pasar por razones comerciales, ¿no es cierto? Es decir, por razones de precio. Cosa que habría que hacer alguna campaña de pedir una viralización de que vuelva Hijitus a la televisión, porque cada vez que de alguna manera me conoce alguien o que se yo, me dice, ¿sabes quién es este muchacho? Es el que hacía la voz del Larguirucho, me abrazan, me dice, yo llegaba del colegio y siempre quería saber qué pasaba y demás, cosa que te debe haber pasado a vos quizá. Sí, hoy en día, por suerte, no está en la tele, pero están en YouTube. Y de hecho, bueno, claro. yo más de una vez me lo he puesto a ver. De hecho, en la radio, hace algunos años, sí, no sé, hará 2, 3 años creo que ya no está, había un muchacho que se tenía de apodo Pichichus. Y mucho para las presentaciones de los programas y todo, los audios de lo que era Hijitus y demás, lo pasábamos. También éramos toda gente de más o menos la misma generación. Pero a mí lo que me sorprende también es que mucha gente de ahora también los conoce. También antes se pasaba junto con el Zorro y demás, no hasta hace mucho tiempo, como comentaste. Pero tiene sí, 4 años sigue más o teniendo... menos. Desde que murió García Ferré se dejó de pasar. Sí. Lo cual para mí es un grave error, porque García Ferré, dentro de lo que fue el rubro dibujos animados, ha sido lo que un Disney en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y realmente merece tener un lugar, pero las cuestiones comerciales hacen que de golpe no sea negocio pasarlo, ¿no? Además que, no sé, es como que hay dibujos que uno lo ve, o series, ¿no? En general, que uno los ve y, no sé, como que suena viejo, aunque haya sido hecho hace unos años. Pero uno lo sigue viendo a los dibujos y es como que, no sé, yo me quedo, lo comparo, por ejemplo, con Los Tres Chiflados, con el Superagente. Es algo que lo pasan y capaz que tengo que hacer algo y me quedo hasta que termina, porque me causa placer, me hace reír. Incluso... No, porque aparte hay una cosa, hay cosas que son vetustas en su estética, son vetustas en su hechura, en su técnica, pero el humor no tiene edad. Es decir, la cosa que es graciosa hace reír desde que en la primera risa hasta la última risa. Es decir, Carlitos Chaplin, por ejemplo, es sumamente cómico. Y está bien, la técnica de filmación y demás se nota que es vetusta, pero sigue siendo válido. El caso del Zorro, por ejemplo, es increíble. Es decir, no sé cuánto, es decir, no sé si son mucho más antiguos todavía que Hijitus, ¿no? Y en el caso de Hijitus, creo que las problemáticas que tratábamos en la serie de Hijitus eran problemáticas que se siguen repitiendo, salvo algunas palabras, salvo algunas incidencias, son cosas que siguen ocurriendo, porque aparte hicimos mucho trabajo, desde el año 68 a 1975, o sea, 7 años seguidos grabando, mejor dicho, presentando 1 minuto diario, 1 minuto distinto por día, con la estrategia que después se podían juntar todos esos minutos y formaban un capítulo de media hora, ¿no? Sí. Vamos a ir a los comienzos. Bien. ¿Cómo llega a su vida lo que es? Vea, porque estoy entre el tratar de usted y de tu tía, me pasa siempre. Vamos con el vos.
¿Cómo En llega? este negocio tenemos que tratarnos nos tenemos que tratar de vos, porque de alguna manera es mucho más cercano, ¿no es cierto? No hay, Exactamente. se achican las distancias, se acortan las distancias. Exactamente. Bueno, ¿cómo llega a tu vida lo que es la actuación, pero también el canto? Bueno, en principio yo nací en casa de músicos, mi madre era pianista, mi tía era pianista, mi tía era mejor pianista que mi mamá, por lo tanto, si bien las dos eran aficionadas, mi madre y mi tía, eran amigas de profesionales de la música. Entonces en mi casa siempre había visitas de los tipos que estaban en la palestra, en la música popular fundamentalmente, y entonces, es decir, para mí en mi casa había puchero, fideos, dulce y queso y música. Ese era mi alimento, ¿no? Por lo tanto, cuando llegaron mis 3 años, una cosa así, mi mamá me enseñó a cantar, las letras de los tangos canallas, ¿no es cierto?, de 1940. Yo nací en 1938. Es decir, por ejemplo, flaca, 2 cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Entonces yo, que tenía 3 años, tergiversaba las palabras y la gente, más allá de que yo cantaba, se reía porque era un poroto que estaba cantando y con la letra cambiada decía no sé qué palabras respecto de las que correspondían y entonces la gente se reía. Y para mí la risa no era una burla, sino era un aplauso. Por lo tanto, siempre tuve el humor al lado. Eso de cantar siguió toda la vida y cuando llegué a mis 12 años, por una razón de moda, los pibes empezaron a tocar la guitarra. Se puso de moda la guitarra porque se pusieron de moda los chalchaleros. Y los chalchaleros cantaban samba y de golpe se puso de moda el folclore argentino en los muchachos de Buenos Aires. En toda la Argentina, en realidad. Entonces, por supuesto, yo me compré una guitarra y mi mamá, por una razón de necesidad económica, puso una academia de folclore en mi casa. Se enseñaba a bailar folclore, se enseñaba a cantar folclore y se enseñaba guitarra. Por lo tanto, yo aprendí a tocar la guitarra y me traje a mis amiguitos del barrio. Por supuesto, mi mamá me dijo, bueno, conseguime alumnos y traje a mis amiguitos del barrio de alumnos de la escuela de folclore de mi mamá. Y por lo tanto, ahí empecé a cantar en un dúo, después un trío, después un cuarteto, cuando ya fuimos profesionalizándonos, digamos. Sin querer, entramos un poco en tener una calidad más allá del simple canto, ya con arreglos musicales y demás. Uno de los integrantes de ese cuarteto era Picho Ciamarela, Rodolfo Ciamarela, hijo de don Rodolfo Ciamarela padre. Don Rodolfo Ciamarela padre era autor de cientos de tangos y de cientos de canciones de música popular, ¿no? Decí para qué te vas a preocupar, las cosas como vienen las tenés que tomar. Son canciones que hoy ya quizá no se escuchan, pero fueron éxitos notables. Y por lo tanto, don Rodolfo Ciamarela padre era el primer jinglero, la primera persona que hizo jingles en la Argentina, o sea, aplicación de la música en la publicidad. Y por lo tanto nos necesitó como corito de sus jingles y nos metió dentro de un estudio de grabación. Cuando nos metió en el estudio de grabación, bueno, ahí conocí el mundo profesional en serio. Hasta ese momento el mundo musical que yo conocía era el que venía a mi casa, o por ahí que mi mamá me llevaba a una confitería donde tocaban amigos de mi tía o amigos de la familia que también eran músicos, pero yo nunca me había topado con la hechura profesional. Cuando me metí en un estudio de grabación ahí empecé a ver cómo se ponía un micrófono para una guitarra, un micrófono para un piano, un micrófono para un bombo, que hay maneras y maneras de poner micrófonos, porque si no se pueden saturar. Y por lo tanto me hice amigo de los técnicos de grabación y les pedí permiso para poder mirar cómo grababan. Y por supuesto me fasciné y empecé a conocer otras orquestas, empecé a meterme sin querer, sin darme cuenta en el mundo profesional. Y como cantaba, y parece ser que cantaba bien, me empezaron a utilizar como músico
de sesión. El músico de sesión es el músico que lo llaman para hacer una grabación y nada más, no para trabajar en escenario, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en los sellos grabadores y a vincularme con los grandes productores de música. Uno de los tantos para los que yo trabajé fue Santos Lipecker. Santos Lipecker me usaba permanentemente en un montón de grabaciones. Y Santos Lipecker fue el que dirigía la orquesta que trabajaba en Radio Splendid, con un programa que se llamaba La Revista Dislocada. La Revista Dislocada era un programa de radio cómico donde empezó en el año 58 el Gordo Porcel. Y yo, coincidentemente, en el año 58 también empecé a trabajar con Santos Lipecker en la radio. Y por lo tanto, me empecé a relacionar con todos los cómicos y a ver el trabajo de los tipos que hacían personajes. Y a mí se me ocurrieron hacer personajes. Y no solamente pasó eso. Delfor, que era Delfor Amaranto Di Cassolo, era el que dirigía la Revista Dislocada, era el guionista junto con Aldo Campoamor. No, estoy macaneando. Estoy macaneando, estoy nombrando a un cantante de Marianito Mores. Bueno, yo también canté con la orquesta de Marianito Mores durante 2 años, con la orquesta de 60 profesores en Radio Belgrano, y ahí sí que aprendí lo que es la música en serio, porque trabajar con 60 tipos que están tocando detrás de uno, te digo la verdad que es una cosa muy emocionante, ¿no? Y muy importante. Máxime con un tipo de la capacidad de Marianito Mores, que era una barbaridad. Era un buen músico y encima espectacular. Pero bueno, son parte de la historia. Todo esto hizo que yo me metiese íntegramente ya en la profesión musical. Cuando, de golpe, en el año 58 aproximadamente, empezaron los canales 9, 11, 13 y 2, más o menos parecido, empezó la competencia por los comerciales de televisión. Y yo tenía muchísima práctica respecto de los jingles. Y por lo tanto también producía jingles ya. ¿No es cierto? Es decir, no solo fui intérprete, sino que empecé a producir y a vender. Y por lo tanto me vinculé con las agencias publicitarias por el tema del jingle. Y como era necesario hacer bocetos para que el cliente comprase las ideas que nosotros generábamos, o sea, primero teníamos que hacer una grabación para convencerlo al cliente de que eso que iba a comprar era bueno o no era bueno, o se aplicaba a lo que él necesitaba. Entonces, en los bocetos era necesario que tuviera un locutor, que tuviera el cantante, que tuviera un músico y demás, pero es decir, los bocetos eran gratuitos, porque si de alguna manera uno no demostraba lo que quería vender, la cosa se perdía. Entonces, cuando yo empecé a hacer la locución, la empecé a hacer yo. Después tenía que llamar a un locutor, pero finalmente los clientes me decían, no, y el locutor ese que puso, era yo. Así que sin querer me generé locutor. Por supuesto, aprendí de los grandes locutores de aquella época, Cacho Fontana, todos los grandes del momento, ¿no? Y no hacía otra cosa más que remedarlos en ciertos aspectos, pero también le puse mi propio estilo. Y fundamentalmente lo que diseñé muy bien fueron las voces de dibujos animados. Las voces de dibujos animados distan de las voces normales porque el dibujo animado permite mostrar cosas que son un colmo. Un tipo se cae del último piso de un edificio, se craquela contra el piso, se vuelve a levantar y sale corriendo. Eso es un colmo. Por lo tanto, cuando los dibujos animados lloran desconsoladamente. Eso es un colmo. Entonces, aprender a hacer voces que puedan llegar al colmo y que el colmo sea normal, es toda una técnica que, bueno, yo la desarrollé muchísimo. Y bueno, eso de alguna manera, entre todos estos oficios que yo te estoy contando, se destacó y me entraron a llamar de todos lados. Y bueno, hasta el día de hoy sigo haciendo eso. Largo el cuento, ¿no? No, pero me encanta. Para la gente que es más chica, antiguamente, en las radios, no es que pasaban el disco y todo, estaba la orquesta en vivo. Por eso es lo que cuenta Pelusa. Claro.
estaba el programa, lo que fuera, y toda una gran orquesta en vivo y grandes orquestas que eran estables. Radio Splendid, bueno, fue una de las más importantes en esa época, ¿no? En poco más de los inicios de la radio. Hoy no se concibe una radio, hoy no se concibe una radio que tenga una orquesta estable. O sea, hasta la aparición de la televisión, las orquestas podían trabajar en radio y nada más, o en vivo, ¿no es cierto? Pero, digamos, las orquestas trabajaban dentro de las radios, y los estudios de radio eran suficientemente grandes como para poder albergar una orquesta de 40 tipos. Con lo cual, todo eso se modificó a partir de la aparición de la televisión. La televisión le ganó a la radio toda esta cosa espectacular de las orquestas o la realidad mostrada en el espacio, ¿no es cierto? Mientras que la radio perdió la posibilidad de la fantasía de los oyentes, porque cuando estaba el radioteatro, es decir, el castillo del cual hablaban no era otra cosa más que sugerir la imaginación que se estaba dentro de un castillo, y el castillo se lo dibujaba internamente en la cabeza cada oyente, y el color del vestido de la reina, o el color de la o fulanito de tal, si era negro, mulato, o era blanco, o era rubio, o era pelirrojo. Todo eso era la imaginación de la gente. Eso la televisión lo mató, porque si el tipo es pelirrojo y no puede ser morocho. Si el tipo es negro. Si el tipo es blanco. O sea que concretizó la imaginación de la gente, la televisión. Y la radio perdió esa cosa mágica de poder inducir fantasía en las personas. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, totalmente. Por eso mismo, más allá de una cuestión de comodidad mía, que estoy mirando la cámara, no, por no ver y todo, pero nosotros, en lo que es Nadie TV, en los dos programas, Paisaje Literario y Confusión, hacemos radio sin video, sin nada. Y muchas veces claro, hemos hecho pocos radioteatros que a mí me salen de madera. A los chicos, bueno, a los otros 4 chicos, bueno, mejor que a mí, seguro, porque yo me quedo muy en evidencia. Pero claro, y jugamos muchas veces con situaciones, hoy en día lo hacemos a distancia, jugamos con ciertas situaciones y todo, que los demás se ríen, y todos saben cómo está, más allá que muchos nos conocen, pero te podés imaginar lo que fuera, y lo lindo es eso, ¿no? Poder imaginarse, practicar la imaginación. Claro. Así es. La radio tiene esa alternativa maravillosa de que la gente se tiene que imaginar muchas cosas, ¿no? Y si le saben sacar el partido a eso, el programa es sumamente interesante. Sí, exactamente. Bueno, hay a mí, con los años, ¿no? Uno va pasando por diferentes etapas. Cuando era más chico, escuchaba música y empecé a cambiar en el 2006, cuando estaba en diálisis, que llegó un momento que escuchaba música, me empezó a pudrir y decidí cambiar. ¿Por qué estabas en diálisis? Por diabetes, problemas en los riñones. Yo estoy trasplantado de riñón y páncreas, ¿no? Tengo varias figuritas. Caramba. Sí, tengo varias figuritas. Bueno, perdón que te haya llevado a la intimidad. No pasa nada, no pasa igual, siempre, o sea, por una cosa y la otra lo termino contando. A ver, el tema de no ver me lleva también a consumir mucho, porque mucha gente de mi edad ve las cosas en idioma original, el subtítulo, les gusta más y todo. Yo consumo mucho lo que es latino. Y me gusta más lo de antes, que las series, todo más de antes que las de ahora. A lo mejor porque no me acostumbré, no conozco los actores, no sé, por lo que fuera. El tema de las voces también me lleva mucho cuando las escucho. Es como, no sé, hay uno, es como la película del secreto de sus ojos, que dice, hay algo que no se puede cambiar, la pasión. Bueno, yo creo que la voz, uno puede disimularla, todo, pero siempre hay algo que te delata. Puedes fingir que estás feliz, pero siempre la voz demuestra más que lo que es un gesto o alguna otra cosa que puede manifestar una persona. Entonces, he aprendido con los años a ver eso.
sí, lo que tiene la voz de particular es que los recursos expresivos que uno puede tener son tantos que uno puede, mediante la voz, patentizar si está enojado, si está feliz, si está contento, si no le importa lo que está hablando, si la cosa es banal, no es banal, o si es muy importante. La voz remarca un montón de cosas. O sea, la voz es muy rica en matices. Es como la pintura, es como, bueno, como la acción. A veces, Kodak no existe más, parece mentira. Kodak decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Hasta por ahí nomás, mi amigo. Porque pocas palabras te pueden llegar a pintar un panorama que te vuelves loco. Y si no, los poetas, los escritores, lo saben plenamente, ¿no? Así con pocas palabras podés pintar un panorama maravilloso. Bueno, la poesía para mí es la base de toda la escritura. Y no es fácil escribir. Buena poesía y sin tanto firulete a veces, no es fácil. A mí me gusta mucho Becker, por ejemplo. Y no, la poesía de Becker en general no tiene, o sea, tiene metáforas, lógicamente, pero no tiene palabras tan rebuscadas, o sea, no está escrito como para eruditos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, claro, te es que llega de otra manera. con palabras simples se puede relatar la cosa más compleja. Es más, fíjate una cosa, uno de los oficios que yo tuve durante mucho tiempo, 18 años, tuve una empresa con 12 empleados y hacía audiovisuales. Audiovisuales es la forma de una de las tantas formas posibles, es explicar una cosa muy compleja de una manera comprensible por una mayoría. Entonces, cualquier cosa muy, pero muy compleja se puede dividir en simples conceptos. O sea, yo te puedo contar a vos cómo es una bomba atómica y se lo hago entender. Por supuesto tenés que tener un determinado nivel básico, claro, porque si no, evidentemente ya no. Es decir, el nivel básico es una experiencia que no va, es decir, en general, cuando uno escribe un guión para comunicar al mundo sin saber a quién va a ser el oyente, uno no debe superar el conocimiento de un tercer año de escuela nacional, de escuela secundaria. Porque hasta el tercer año más o menos se habla de generalidades. Después del tercer año empiezan las especialidades. Pero el mundo general, es decir, tampoco podés, cuando haces un audiovisual para todo el público, disminuir la calidad de lo que estás planteando, porque evidentemente, salvo que lo hagas para allá, para públicos determinadamente de menor comprensión, por ejemplo, chiquitos. Si vos haces una cosa para chiquitos, tenés que hablar en términos sumamente claros y sumamente básicos. Pero cuando uno habla para el común de las gentes, uno puede contar cosas muy complejas con palabras muy simples, porque el castellano es muy rico. El castellano tiene montones de sinónimos y muchas palabras que tienen una especificidad muy particular, con lo cual uno puede expresarse con mucha precisión, con pocas palabras, o no con pocas palabras, fácilmente, con palabras fáciles. Exactamente. Pero bueno, me estoy yendo del motivo de nuestro... Me encanta, me encantan estas cosas. Y algo que quería, que no lo tengo acá anotado, pero como salió y me surge, hace algunos años, escuchando, iba, no sé si al médico, no me acuerdo, mi viejo tenía puesto en la radio, la 100. Y estaba, que a mí no me gusta Del Moro ni nada, pero estaba un locutor que ya tiene bastantes años, por lo menos en la FM, que es el Bebe Sanso. ¿Qué comenta? Que el Bebe Sanso es uno más de radio FM y todo, que estuvo a principios de los 90. Pero ¿qué es lo que comentaba? Que antiguamente, o no hasta hace, vamos a poner 20 años atrás, los que conducían todo tipo de programa eran locutores que estaban preparados para conducir por la palabra. Y hoy en día, no. O sea, no es que cualquiera conduce.
pero se está viendo ya de hace varios años, por lo menos en Argentina, mucha gente que está conduciendo programas y vos los escuchás y se terminan atropellando con las palabras, o no se saben expresar, o lo que contabas, no llega el mensaje a lo mejor de la manera clara como tiene que llegar. Bueno, claro, lo que pasa es que hay una enorme desprofesionalización. Es decir, si en los medios de comunicación no existe una exigencia de profesionales que estén funcionando, la cosa cae a niveles inferiores. Hay canales de televisión que son realmente profesionales. Y aparte, por ejemplo, no sé, te nombro Animal Planet, habla de los animales y muestra a los animales de una manera tal que uno puede llegar a comprender mucho mejor el mundo animal, porque si no, en definitiva, uno cree que los leones son exclusivamente malos. Pero los leones también tienen afecto, pero los leones también son tiernos en cierta medida. El hecho de que sean carnívoros y que necesiten cazar para comer no hace que el animal sea malo. O sea, uno puede conocer un montón de instancias de las cosas en la medida de que se profesionalice, ¿no es cierto? Bueno. Y aparte un poco la seriedad también de la comunicación. Pero creo que nos estamos yendo del motivo de este reportaje, de esta No, a ver, la excusa es... Que es un poco contar las cosas que yo hice que todavía no empecé. Obviamente. Quiero saber en tu vida qué papel juega o jugó lo que es la arquitectura y la fotografía. Bueno, te cuento. En principio, yo... ya te digo, mi madre era aficionada al piano, pero era una persona que me crió a mí para ser un profesional y por lo tanto yo hice la primaria, hice la secundaria y entré en la Facultad de Arquitectura, transcurriendo naturalmente. Lo que pasa es que cuando entré en la Facultad de Arquitectura también empezó el éxito mío como intérprete y el éxito mío como artista. Y eso en algún momento dado se dio de patadas con la publicidad porque o la publicidad me sacaba del arte o el arte me sacaba de la publicidad. Mi madre tenía mucho miedo y hubo un momento en que yo tenía tanto éxito que le dije, mira mamá, vamos a hacer una cosa, voy a suspender este año, después sigo el año que viene. Y el año que viene nunca llegó porque seguí con el éxito y ya mi vida estaba bancada por el resultado de mi condición artística. Y por lo tanto dejé la arquitectura. Ahora, la fotografía tiene que ver con el hecho, es una linda pregunta la tuya, una linda cosa para charlar. Todo mi percepción, toda mi percepción siempre estuvo muy alimentada por lo auditivo y no por lo visual. Por lo auditivo porque yo nací en casa de músicos, o sea, yo entiendo lo que está queriendo decir un autor cuando está contándome una música. Es decir, cada música es una historia, cada música es un motivador de sensaciones y por lo tanto yo soy sensible a las sensaciones de la música. No hablo de la música facilista, hablo de cosas un poco más elaboradas. Es decir, hablo de un idioma musical un poco más desarrollado que la música facilista. Ojo, como jinglero no hice otra cosa más que crear musiquitas facilistas para que se le peguen a la gente, ¿no es cierto? Sí. Es decir, la cosa de Palito Ortega, decir por qué no querés, decir por qué no querés. O sea, esas son cosas pensadas para que a la gente se le pegue la musiquita. Pero, es decir, hay otro tipo de música donde se están hablando de sensaciones que te llevan al drama, que te llevan a la alegría, que te llevan a otras percepciones, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy acostumbrado, porque de alguna manera fui criado así, a tener una sensibilidad auditiva muy grande. Pero ¿qué pasa? Cuando entré en la Facultad de Arquitectura, tenía una cátedra que se llamaba Visión. Y tenía un profesor, un ayudante profesor,
que éramos muy amigos, el Gordo Fasulo, que a su vez era cómico, trabajaba en la televisión, tipo muy agradable, un encanto de tipo. Ya lo perdimos hace mucho tiempo. Estoy hablando de mis 20 años, tengo 82, así que está perdido. Por supuesto, es un tipo muy recordado por sus amigos, pero desconocido en términos generales por la gente. El Gordo Fasulo, que nos conocíamos previamente a la facultad, es decir, en la cátedra de visión teníamos que dibujar. Entonces yo tenía amigos o tenía compañeros que dibujaban maravillosamente bien, porque toda su vida habían sido dibujantes. El dibujo era una cosa que me encontré la necesidad de dibujar cuando entré en la Facultad de Arquitectura. Dibujaba como cualquiera, dibujaba a palotes, ¿no? Pero en la Facultad de Arquitectura ya tenía que tener una percepción visual muy importante. Entonces, uno de los ejercicios que nos hacían era sacarnos de donde estábamos, llevarnos a otra parte. Me acuerdo que en ese momento los primeros años de arquitectura se daban en un ex convento monacal de la calle Independencia, el 3000, que era estilo Tudor. Entonces, la arquitectura del lugar tenía un montón de detalles que determinaban el estilo. Entonces, nos sacaban del lugar donde estábamos y nos llevaban a otro lugar que no conocíamos, dentro mismo de la facultad, y me decían, bueno, tienen 5 minutos para mirarlo y después vamos a dibujarlo. Entonces, claro, yo entraba, miraba, decía la ventanita, la puerta, el techo, las nervaduras del techo, el color, los adornos, las volutas y demás, y salía. Por supuesto me costaba un trabajo brutal poder dibujar eso como era, haber fotografiado mentalmente la cosa para poder representarla. En cambio tenía amigos que hacían chan, 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 chan con el lápiz y en 4 trazos pintaban perfectamente bien. Entonces el Gordo Fasulo me dice, ¿sabe qué te pasa, Pelusa? Vos mirás pero no ves. Y yo me pegué un julepe de novela. Me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estoy ciego? No, vos mirás pero no percibís lo que ves. No ves, tenés que ver. Y le digo, ¿y qué puedo hacer? Comprate una máquina fotográfica, entra a sacar fotos y vamos a discutir cómo ves. Y me compré una máquina fotográfica, entré a sacar fotos de todo tipo, y entonces me dice, ¿y por qué le cortaste la cabeza acá a este señor? ¿Y no te diste cuenta que podía poner el visor más bajo, más alto, lo que fuere, o te podías retirar para tomarlo de cuerpo entero, o no importaba que en la foto estuvieran los pies, por lo importante era la sonrisa de la cara? Me enseñó a ver, me enseñó a mirar, me enseñó a que mirando viera lo que miraba. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bueno, la cuestión es que yo aprendí a ver de una manera racional. O sea, yo aprendí a percibir musicalmente o auditivamente de una manera natural. El caso de mi visión es una visión racional. Yo miro, pero eso que miro lo veo y lo analizo racionalmente. No quiero decir, quizá no lo veo tan bien o no lo percibo tan bien como si percibo bien todo lo que escucho. Así que por esa causa, bueno, finalmente hubo un momento en que ya la fotografía llegué a ocuparme de tal manera que tuve 18 años un negocio de fotografía. Sí. A la par de trabajar en publicidad, porque bueno, la publicidad me dio la posibilidad de también vender fotografía. Así que bueno, ese es mi camino. Qué lindo, me encanta, me encanta. ¿Y cómo llegamos, cómo se pasa de uno de los grandes programas de la televisión argentina en lo que al humor a lo que el humor respecta, que fue Operación Jajá, y después creo que hoy en día se podría comparar a grandes rasgos en YouTube como si fuera un Despacito de Luis Fonsi, algo que pega mucho,
que fue el personaje de Napoleón Pupi. ¿Cómo se llega a una cosa y pasar a la otra con tanto éxito? Bueno, esos son, bueno, ya te digo, yo era músico de sesión y entonces trabajaba permanentemente dentro de las discográficas. Dentro de las discográficas trabajaba mucho con CBS Columbia. CBS Columbia, yo grababa, no sé, por semana 3 o 4 grabaciones en CBS Columbia, y me hice por supuesto amigo de mucha gente. Bueno, no me cuesta trabajo hacerme amigo de las personas. Aparte que con esta forma medio, no sé si llamarle democrática de ser, me acerco con mucha facilidad a la gente, ¿no? Y bueno, había un productor, se llama Jaco Seller, que viene y me dice, mira Pelusa, porque claro, me conocían de hacer un montón de cosas. Mira Pelusa, resulta que recibimos un tema de un colombiano que habla de, es un cura y un monaguillo que hablan del matrimonio, pero hablan del matrimonio diciendo que hay que salvarse del matrimonio. Entonces, eso se llamó, un tema que se llamó el trisagio del soltero. El trisagio del soltero era una especie de letanía de un cura y un monaguillo que el cura decía cosas y el monaguillo contestaba. No me puedo acordar la letra en este momento, si no te la estaría contando. Y resulta que, bueno, yo lo grabé como grababa cualquier cosa, o sea, decirlo, yo lo grabé como una cosa más de todas las que grababa. Eso se iba a poner detrás de un disco de otro artista de CBS Columbia que se llamaba Mr. Trombón, que era un músico que tocaba el trombón. Ese artista, lamentablemente, se mató en un accidente, en una gira en la que estaba trabajando, y nunca llegó a grabar la otra parte del disco, y quedó colgado el trisagio del soltero como cosa grabada. Entonces, al tiempo, pero 6 meses después, viene Jaco Seller y me dice, bueno, Pelusa, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a editarte directamente a vos como artista. Vamos a ponernos un nombre, qué sé yo, qué nombre te puede gustar. Y me trae también otro tema de un americano que la temática era un tipo que lo llevan al manicomio por haberse casado, qué sé yo. Es decir, ellos me quieren llevar, Entonces era un tipo loco que se volvió loco por casarse, que tenía que ver también en contra del matrimonio, ¿no es cierto? O sea, era un artista que hablaba mal del matrimonio. Bueno, la cuestión es que lo grabamos, se edita y tuvo un éxito explosivo, pero explosivo, al punto tal que CBS Columbia copó, es decir, en CBS Columbia quedaron copadas las prensas de generar discos, y CBS Columbia le tuvo que comprar a RCA Víctor que le prensara el disco de Napoleón Pupi, porque el nombre que me puse fue Napoleón Pupi. Y bueno, es decir, se generó un personaje que yo ni pensaba, y a partir de que se generó ese personaje yo entré a hacerme una especie de estudio de mercado, a ver por qué gusta tanto Napoleón Pupi. Y Napoleón Pupi era un loco que hablaba de la realidad y criticaba la realidad. Entonces salí a hacer una encuesta yo como periodista, ¿no es cierto? Yo no deschavaba que yo mismo era Napoleón Pupi. Claro. Le fui a preguntar a la gente que compraba el disco por qué causa le gustaba el disco. Entonces me decía, sí, porque lo que pasa que es muy cómico, le gusta, porque mi mujer opinó, un montón de opiniones que yo dije, bueno, voy a tomar en cuenta de esto y voy a generar un personaje. Cosa que hice y grabamos un long play. Pero a la vez me pasó que no nos pusimos muy de acuerdo con la gente de la grabadora respecto de cómo manejar comercialmente mi trabajo. Y yo tenía bastante experiencia en todo ese tipo de cosas, entonces no estuve de acuerdo, frené la cosa y Napoleón Pupi quedó ahí frenado.
porque por otra parte a mí me llevaba mucho tiempo atender a Napoleón Pupi y ese tiempo que me llevaba me distraía de lo que yo tenía éxito en la publicidad. Por lo tanto tuve que optar, o genero una cosa nueva como Napoleón Pupi, o sigo con la publicidad que ya viene con éxito. Y me quedé con la publicidad, y ahí quedó Napoleón Pupi colgado. Pero fue un personaje muy lindo. Inclusive vamos a sacar, con amigos míos dibujantes, porque yo por supuesto conocía muchos dibujantes por el tema del dibujo animado, generamos una historieta de Napoleón Pupi. O sea, iba a ser una cosa que tuviese un correlato, más allá de lo que fuera el sonido, también en lo gráfico. O sea, fue una muy linda experiencia. Por otra parte, una de las cosas que quise hacer y que hice de alguna manera, porque grabamos bastantes cosas, era ¿qué va a sacar Napoleón Pupi para Navidad? ¿Qué va a sacar Napoleón Pupi para el Día del Niño? ¿Qué va a sacar Napoleón Pupi para el Día de la Madre? ¿Qué va a sacar Napoleón Pupi para el Día de los Enamorados? ¿Qué va a sacar? O sea, un artista que en cada onomástico, en cada fecha especial sacaba algo atenido, atingente a lo que marcaba la fecha. Entonces, para el Día de la Madre hice una canción que se llamaba Perdóneme Viejita, que era un tipo, no te lo puedo cantar porque también te digo, me falta la memoria, pero perdóneme viejita, si por aquella ingrata, cegado de cariño, le rematé la casa. Era un piantado que le había arruinado la vida a la pobre madre, ¿viste? Entonces había un corito que decía, madre, 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 hoy es su día y me acordé de usted, y con lo que me dieron por sus dientitos de oro, me alquilé este Mateo para llevarla a pasear, y ahí venían unos latigazos y le decían, ¡pachá, pachá! ¡Vamos, madre! ¡No se me vaya quedando, madre! O sea, era una cosa bastante perversa y loca. Tuvo bastante éxito, vendí muchísimo, y bueno, en base a tener esa repercusión, es que yo consideraba que mi personaje valía más de lo que de alguna manera evaluaron en la grabadora, y ahí no me puse de acuerdo. No, qué grande. Mira vos, lo rescataste a Napoleón Pupi. No, porque a mí... Hay una de las cosas que a veces cuando me pongo a escuchar alguna entrevista o algo que no me gusta es que me doy cuenta que la gente no investiga, no pregunta, porque a ver, yo no solamente investigo más allá de lo que conozco, sino también mis hermanos son 10 y 11 años más grandes que yo, está mi viejo, si estaría viva mi tía, le preguntaría a mi tía. Entonces, porque ha pasado, o sea, son varios años, son muchas cosas. A mí, en tema de YouTube, también las veo, las publicidades de antes y todo, porque me encanta. No es solamente lo que sé, sino también me gusta investigar un poco más, porque ya que voy a tener a una persona, quiero sacarle el jugo y quiero poder hablar y no que tenga que estar, no sé, sí, claro, sí. No. Me gusta, lo escuché, me mataba de risa. De hecho, solemos pasar ese tipo de cosas en el programa y haberlo descubierto ahora, lo pienso pasar en el programa, porque es algo que me encanta cuando empiezan a aparecer cosas así que vos imagínate. Yo tengo muchas cosas bajadas, denominadas, que han puesto en compilados, esto, bizarras. Y sin embargo, esto no lo pone, porque no es bizarro, o sea, es algo que lo podrían considerar así, pero no sé, yo lo veo, en esa época salían muchos discos o de Olmedo, también de Porcel, o sea, se grababan de otro tipo de cosas. Y yo lo veo más de ese lado, que obviamente lo bizarro por eso no aparece ahí. Y es algo que me encanta de esa época, como lo voy a hablar más adelante, lo de Clemente, o ese tipo de cosas a mí me fascina. Entonces, poder investigar, hoy en día gracias a internet uno puede encontrar muchas cosas y me encanta. A mí me encanta y no me quedo solamente con lo que sé. Vos sabés que estamos casi hablando durante una hora, ¿no?
Sí. Estaba mirando el reloj y andamos más o menos cerca de 1 hora. Así que yo, de alguna manera, date cuenta, puedo, con todas estas experiencias que uno tiene, puedo hablar durante siglos, pero te voy a tener que pedir disculpas porque me tengo que ocupar de otra cosita. Vamos a hacer... En todo caso, en otro momento hacemos la novela mía. Lindo porque me motivaste cosas que no me preguntan en otros reportajes. Me motivaste recuerdos que los traje de golpe, ¿no es cierto? Es decir, que me aparecieron de golpe porque me lo preguntaste. O sea que, bueno, y así por eso te digo, es decir, tengo desgraciadamente muchos años y he hecho muchas cosas. Ojo, para sobrevivir en este país hay que saber hacer muchas cosas y hacerlas bien. Exactamente, o por lo menos pretender hacerlas bien. Es una macana, pero es así. No, la verdad te tengo que pedir disculpas. No, por favor, no pasa nada. Ok, macanudo. Bueno. Te mando un saludo y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao entonces. Chao. Hasta luego. Así ha pasado por Talentos de Voz en Paisaje Literario el grande de Pelusa Suero, una personalidad muy importante de Argentina en muchos de los rubros, porque ha sido cantante, en la publicidad es en el rubro más fuerte, en el que ha estado hasta hoy en día, que sigue en actividad, en lo que es en la época del 70, 80 y también hasta no hace mucho tiempo con lo que es los personajes animados, principalmente el de Larguirucho, pero muchos otros más. El próximo Talentos de Voz que vamos a tener acá en Paisaje Literario va a ser uno que viene de Colombia, colombiano, pero radicado ya de hace muchos años en México, es muy conocido por ser la voz de Thanos hoy en día. Él es Juan Carlos Tinoco. Vamos a disfrutarlo, vamos a preguntarle muchas cosas, no solamente de los personajes, sino, como ya saben, un poquito de sus sensaciones, de sus sentires, se podría decir. Es unos días solamente que hay que esperar para poder escuchar a Juan Carlos Tinoco en otro especial que vamos a tener de Talentos de Voz en Paisaje Literario.